Hola, un saludo para todas y todos. Les saluda Brian Finnegan, soy el líder de la Unidad de Bosques y Biodiversidad en Paisajes Productivos del CATI. Aquí está el título de mi charla: Bases ecológicas para la gestión para la adaptación al cambio climático en bosques lluviosos de la cordillera de Talamanca. Bueno, voy a estar reportando resultados de un proyecto que iniciamos en el 2012. A lo largo de los años hemos sido apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Nacional de Ciencias Forestales de la República de Corea y por supuesto por el SINAC. El primer estudio que hicimos en este proyecto fue el análisis de vulnerabilidad al cambio climático, utilizando la herramienta propuesta en esa época por el IPCC. El análisis arrojó la conclusión que ven en la lámina: los bosques son vulnerables al cambio climático. Así que a partir de este comienzo, veamos los objetivos de la charla. Primero voy a presentar una línea base con resultados de investigación. Vamos a identificar el papel de la temperatura en la determinación de la distribución de la biodiversidad en la cordillera de Talamanca, en la determinación de las tasas de los procesos ecológicos. Después de esta línea base, voy a identificar algunas consecuencias potenciales de los aumentos de la temperatura esperados en las próximas décadas para biodiversidad, procesos ecológicos y servicios ecosistémicos. Voy a hacer algunos comentarios al final sobre la gestión de estas áreas silvestres protegidas para la adaptación. Nuestro proyecto contribuye a la iniciativa estratégica del SINAC, que ahí pueden ver en la lámina, que es generar información detallada del estado de los ecosistemas y tierras forestales para la toma de decisiones. Muy bien. Vamos con el primer objetivo, que es exponer la línea base respecto al papel de la temperatura en la determinación de la distribución de la biodiversidad y la determinación de las tasas de los procesos ecológicos. Estos resultados vienen de la investigación realizada desde el año 2012 en la cordillera de Talamanca, en la zona que pueden apreciar en el mapa. Hay una red de sitios de investigación que cubren una gradiente altitudinal desde 400 hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son bosques lluviosos y son bosques considerados maduros. Visto desde el Mar Caribe, vemos la distribución de los sitios exactos donde tenemos parcelas de investigación a largo plazo. Vamos desde el Parque Nacional Barbilla, entre unos 400 y unos 600 metros sobre el nivel del mar, hasta las áreas protegidas en la zona de bosques montanos, llegando a la divisoria continental entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, y los sitios a elevaciones intermedias, que incluyen sitios en el Parque Nacional Tapantí. Ahora, estos son bosques lluviosos y no se prevén cambios importantes del régimen de precipitación. Así que investigaciones, hemos tomado datos de temperatura de la plataforma global CHELSA y también de WorldClim, debido a que no hay datos meteorológicos de estaciones ubicadas en la zona de estudio. Y en algunos casos hemos sustituido la temperatura en los análisis con la elevación o la altitud sobre el nivel del mar, debido a que la altitud tiene una correlación sumamente estrecha con la temperatura. Para la gestión, para la conservación, es básico conocer las comunidades naturales en una zona de interés y sus distribuciones actuales. Y dentro de nuestro contexto,
Esa es la base para consideremos cambios que pueden estarse dando en el futuro. Los tipos de bosque determinados y mostrados en esta gráfica de un análisis, una ordenación NMS, van desde los bosques del Parque Nacional Barbilla, con una importante presencia de palmas, hasta los bosques montanos y montanos bajos, con una importante presencia de encinos y robles del género Quercus, a través de los bosques a elevaciones intermedias entre 1000 y 1700 metros sobre el nivel del mar. Estos tipos de bosque difieren en su composición de especies. ¿Cuál es el papel de la temperatura en la determinación de este patrón? Acá tengo un análisis hecho con un índice relativamente nuevo, que es el índice de temperatura de la comunidad. El índice de la temperatura de la comunidad se calcula para cada parcela de estudio utilizando o es una media ponderada de los óptimos térmicos de las especies, todas las especies en la parcela. Los óptimos térmicos vienen de consultas de plataformas de datos como son el GBIF y para distribuciones de las especies y CHELSA para datos bioclimáticos. Para cada especie se consigue las presencias georreferenciadas en el GBIF y en CHELSA se consigue la temperatura media anual correspondiente a cada presencia de cada especie. Y a partir de esas temperaturas medias anuales se calcula el óptimo térmico como promedio. Y el óptimo térmico de cada especie, ponderado por la abundancia, calcula el índice de temperatura. Vean cómo es tan estrechamente relacionado este índice con la temperatura media anual de las parcelas, de acuerdo también con los valores en la plataforma CHELSA. Así que la temperatura juega un papel sumamente importante en la determinación de estos patrones de composición de bosques. Y va a jugar un papel, el aumento de la temperatura, en la generación de cambios en estos patrones de composición. Vemos cómo vamos desde tierras bajas hasta los bosques montanos con esta relación. Este índice nos parece a nosotros un enfoque sumamente importante de análisis dentro de este contexto. La diversidad de especies de árbol, palma y helecho arborescente, la diversidad alfa también disminuye de manera marcada, en este caso con la altitud sobre el nivel del mar. Vean las correlaciones muy significativas de la riqueza de especies y de la diversidad de Simpson en las parcelas permanentes que tienen 1/4 de hectárea de extensión y se están haciendo mediciones de individuos en este rango diamétrico tradicional. Una nueva relación fuerte con altitud y muy probablemente con temperatura que puede ser cambiada conforme va aumentando la temperatura. Desde los bosques diversos de Barbilla hasta los bosques menos diversos, pero sumamente importantes en las zonas montanas. Otro enfoque de nuestro proyecto han sido los animales mutualistas, los animales que participan en interacciones mutualistas con las especies arbóreas principalmente. Hemos elegido murciélagos frugívoros y nectarívoros por sus papeles claves en la polinización de flores y especialmente en la dispersión de semillas, que son procesos esenciales con respecto a la capacidad natural de los bosques de adaptarse al cambio del clima. Vean esta especie de Dermanura watsoni, una frugívora, y que es capaz de dispersar semillas relativamente grandes de una buena cantidad de las especies de estos bosques. José Luis Echeverría y Manuel Rodríguez en sus tesis de maestría han determinado esta relación de la riqueza de especies de murciélagos en estos gremios alimenticios con la altitud sobre el nivel del mar. Vamos desde un ensamble de especies
relativamente diverso en tierras bajas. Este muestreo, por supuesto, se ha hecho con redes de niebla hacia un ensamble en bosques montanos bajos y bosques montanos de menor riqueza. Y nuevamente un patrón, una relación de la distribución de la biodiversidad con la temperatura que probablemente va a ir cambiando en los próximos años. El papel de la temperatura en la determinación de las tasas de los procesos ecológicos. Cada tipo de bosque tiene tasas características de sus procesos ecológicos. Nosotros, para la investigación liderada por la colega Lorena Hernández, planteamos la hipótesis sencilla de que las tasas de los procesos ecológicos disminuyen en este gradiente altitudinal conforme aumenta la altitud sobre el nivel del mar. Tengo dos resultados de este trabajo que está en proceso de publicación. La tasa de mortalidad en porcentaje anuales de los individuos presentes al inicio del estudio sí disminuye conforme aumenta la altitud sobre el nivel del mar. Estos datos son para un periodo de 7 años. Notemos cómo en los bosques montanos las tasas de mortalidad son realmente bajas. Este resultado cumple con nuestra hipótesis. Otro resultado, comparemos primero la mortalidad en los bosques montanos con la mortalidad en tierras bajas en el Parque Nacional Barbilla, algunos valores altos y una variación amplia entre parcelas. El resultado para el crecimiento neto del área basal y su relación con la altitud no cumplió con nuestra hipótesis de su crecimiento neto del área basal del bosque, y lo que tenemos es un crecimiento neto positivo, robusto en la mayoría de las parcelas de los bosques montanos dominados por quercus, y pérdidas de área basal y por ende biomasa en los bosques de tierras bajas, que van acompañadas de las tasas relativamente altas de mortalidad. Este resultado va en contra de nuestra hipótesis. ¿Qué se puede deber? Creemos que se debe a los impactos de tormentas y relámpagos en los bosques de tierras bajas, y esta es una hipótesis que estamos investigando en este momento, a que debiera de darse seguimiento. Veamos más directamente algunas consecuencias potenciales de los aumentos de la temperatura esperados para las próximas décadas. Nuestro análisis de vulnerabilidad nos permitió mapear las categorías de vulnerabilidad para los bosques de la zona de estudio. Veamos cómo predomina vulnerabilidad calificada como media, pero que es en las tierras bajas donde la vulnerabilidad llega a ser alta. Ya vimos un aspecto de esta vulnerabilidad alta en las tasas de mortalidad y las pérdidas de área basal en los bosques de estas parcelas. Vamos a ver ahorita otra faceta de esta vulnerabilidad que viene en la lámina siguiente. Aquí tomemos una pregunta que en el 2008 nos hizo Rob Caldwell de la OET y sus colegas. Las temperaturas esperadas en el futuro en tierras bajas tropicales serán intolerables para la fauna y flora de estos bosques. Rob Caldwell y sus colegas hicieron un modelo simple de los efectos de un aumento de temperatura de 3.2 grados potencialmente en las distribuciones de las especies. Nosotros lo hicimos para las especies arbóreas características de los bosques de tierras bajas, los bosques del Parque Nacional Barbilla. Estas barras representan para cada una de estas especies características la temperatura máxima donde cada especie ha sido registrada en el GEBIF con los datos de temperatura media anual de Chelsea. Así que tomemos
estos valores como la tolerancia de altas temperaturas de cada especie. Hagamos el aumento de 3.2 grados. Vamos entonces de 24 grados centígrados de temperatura media anual a 27.2. Veamos que ese aumento de temperatura va más allá de las temperaturas máximas actualmente registradas para estas especies. Yo tomo este resultado como un indicador de que los bosques de tierras bajas, por la falta de tolerancia de temperaturas altas de sus especies, pueden ser vulnerables a ser degradados por el aumento de la temperatura. Rob Caldwell y sus colegas también nos preguntaron si, a causa del aumento de la temperatura, habrán extinciones de especies adaptadas a temperaturas menores en las zonas montanas de gradientes altitudinales como el nuestro. Estas son especies características de los bosques montanos. Aquí va Quercus costarricensis, por ejemplo. Estas barras representan la temperatura óptima, la media de los valores de temperatura media anual que hemos encontrado para los registros georreferenciados en el GBIF. Bien, partamos de una temperatura media anual actual de 10 grados, vamos a 13.2 grados y vemos que las temperaturas medias, o sea, las temperaturas óptimas que actualmente registramos para estas especies son mayores a este modelo simple de aumento de la temperatura. Conclusión tentativa en este momento: la vulnerabilidad al aumento de la temperatura en los bosques montanos es baja. Nuestra predicción en este momento es que estas especies toleran un aumento de temperatura, en este caso de 3.2 grados. Es un modelo sencillo, lo dicen Rob Caldwell y sus colegas. Estos son indicadores de dónde en el gradiente altitudinal debiéramos de priorizar la acción para la gestión, para la adaptación. Lo hemos hecho de manera tentativa para especies de murciélago. Acá tenemos Dermanura watsoni y modelos de su rango actual de distribución en el gradiente. Esta es una frugívora importante. Y para murciélagos se utilizó otro procedimiento de modelado que nos indica que para esta especie y otras de tierras bajas, el aumento de la temperatura conllevará un aumento de la extensión de la distribución de estas especies en el gradiente. Dada la importancia ecológica de esta y otras frugívoras, esta puede ser una buena noticia si es verificado con más estudios de campo y tal vez con modelos más rigurosos. Por otra parte, hay especies de montañas altas. Anoura jeffroyi es una nectarívora cuyas distribuciones potenciales a futuro se verán con reducciones debido al aumento de la temperatura. La reducción de la distribución de esta especie en nuestros modelos es de un 80% de la extensión de su distribución actual. Bien, aquí tengo mis comentarios finales sobre la gestión para la adaptación en bosques de la cordillera de Talamanca y en otros sitios en el país o en la región donde tenemos gradientes altitudinales con bosques lluviosos en áreas protegidas, donde vamos a tener vulnerabilidad al cambio climático. Las áreas deben de ser gestionadas como conjuntos de áreas protegidas a escala de paisaje. La gestión no puede ser de área protegida para cada área individual. Hemos señalado riesgos de degradación a través de nuestra investigación en el Parque Nacional Barbilla. En tasas de mortalidad y reducciones de área basal, hemos señalado la posibilidad de reducciones de las distribuciones de especies mutualistas de murciélagos en nuestro gradiente altitudinal. Hay riesgo de degradación, hay que
empezar a planear e implementar la gestión para la adaptación. Con SINAC hemos acordado y diseñado capacitaciones para fortalecimiento de capacidades para la gestión para la adaptación en estas y otras áreas protegidas. Recomendamos agregar a los elementos focales de manejo de las áreas protegidas características de los bosques, incluyendo el índice de temperatura de la comunidad que he presentado en esta charla, y también agentes claves de polinización y dispersión, no solo murciélagos, sino que también, por supuesto, aves y tal vez roedores. Estos deben ser monitoreados como elementos focales de manejo. Hay que ampliar la red de estaciones meteorológicas y hay que monitorear. Nuestros resultados indican los impactos de tormentas y de relámpagos, especialmente si las tormentas y relámpagos con el aumento de la temperatura van a ir aumentando en su frecuencia e intensidad. Si la gestión va a ser pasiva, me refiero a la adaptación a través de los procesos ecológicos naturales del bosque. Una gestión activa es de migraciones asistidas. Va a ser mucho más costoso, pero recomendamos que se implementen, experimentos sobre migración asistida y otras técnicas de gestión activa para la adaptación lo más pronto posible, porque los resultados van a tardar tiempo para salir y para ser validados. Así que muchas gracias a todas y todos por la atención. Aquí termino. Muchas gracias.